Conocer a nuestro Dios, hermanos, darnos a la tarea de conocer a nuestro Dios perfectamente, en el sentido de conocerlo completamente. Y para eso, Dios nos revela sus perfiles, su carácter mismo, para que podamos nosotros ser sabios en esto y ver cuán bueno y cuán generoso es nuestro Dios. Y a la vez también, hermanos, el conocer el lado severo de nuestro Dios nos enseña muchas cosas. En Romanos capítulo 11, versículo 22, el apóstol Pablo, siendo inspirado por nuestro Dios, nos dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso la pregunta en sí de qué tanto conocemos los perfiles de nuestro Dios, para que precisamente nosotros conozcamos la voluntad de nuestro Dios, para ver qué es lo que Él ha hecho por nosotros y a la vez sentirnos comprometidos con Él también. Hay cosas, hermanos, que el Señor nos ha revelado como su gracia, como su ira también. Él nos enseña sus extremos para que le conozcamos tal y cual es, y de esta manera nos esforcemos en obrar conforme a su voluntad, y el hecho de cuidarnos de no hacerlo. Porque precisamente, hermanos, mucha gente solo desea conocer el lado bueno de Dios. Y lo hacen, hermanos, por interés propio, por interés personal. El saber que Dios es amor. Y eso porque la Escritura lo dice así: Dios es amor. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Dios no castiga a nadie. Y con ese pensamiento, la gente, hermanos, pretende tener libertad para pecar. Pretende tener libertad para vivir su vida muy a su manera, muy a su gusto, muy a su placer. Y a la vez no sentir ningún compromiso con Dios. Ese es el modo de pensar de mucha gente, hermanos. Y no sentirse de alguna manera comprometido con nuestro Dios. Asimismo, pues muchas personas religiosas también adoptan ese pensamiento, que una vez salvos para siempre somos salvos, y que Dios no va a castigar. Al final Dios no va a castigar a nadie, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos, sin importar lo que hayan hecho en su vida. Al final Dios nos perdonará a todos y todos estaremos bien con nuestro Dios. ¿Qué pretende la persona obtener en base a ese pensamiento? ¿En realidad será así? Muchas veces el ser humano tiende, hermanos, es decir, le gusta adoptar pensamientos que van muy de acuerdo a los suyos. Le gusta tomar pensamientos que van de acuerdo a su intención, a su deseo, a su placer.
Los pensamientos que no van de acuerdo a los pensamientos o a los deseos de ellos, simplemente los desechan. Ellos no quieren conocer el lado áspero de Dios, porque eso es lo que significa, hermanos, la palabra severo se refiere a una cosa que es escabrosa, algo que es sí, áspero. ¿Cómo le puede decir? Usted ha tocado, por ejemplo, ha tenido en sus manos una hoja creo que de higo, y usted la agarra y la toca, es áspera, que raspa, algo que raspa, ¿okay? Y que puede llegar a lastimar. Eso es lo que significa escabroso, es severo, es decir, duro en el trato. Literalmente significa eso, duro en el trato. Y muchos no quieren considerar ese lado severo, ese lado duro de Dios, porque les es mucho más cómodo, más preferencial pensar así que pensar en la realidad de las cosas. Lamentablemente, este tipo de pensamientos, hermanos, tanto del hombre natural como del hombre que se considera religioso, pero que no se adapta al pensamiento de Dios, lamentablemente esto pasa también a veces entre hermanos en la fe. ¿Okay? Válgame, de repente no quiere funcionar esto bien. Lamentablemente pasa esto, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque, como le decíamos, es más preferencial, ¿ok? Como los hermanos, por algo el Espíritu Santo le está diciendo esto a los hermanos de la iglesia de Cristo en Roma. Acordémonos que allá en el capítulo 2, cuando le dice, pero tú que juzgas a tu hermano, le dice, haces las mismas cosas, ¿ok? En Romanos capítulo 2, dice el versículo del 1 en adelante: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Nadie, ¿ok? Nadie puede escapar del juicio de Dios. Todos estaremos expuestos ante ello. Como introducción misma era lo que estaba diciendo Pablo, por lo que dice en el capítulo 1. ¿Okay? Pero aún también en Romanos capítulo 6, versículo 1, cuando les decía, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ningún modo. Y muchas veces por negligencia o por descuido, a veces no queremos tomar en cuenta los mandamientos de nuestro Dios, como les decía, porque nos resulta más cómodo. Y a veces se nos hace tan fácil, hermanos, como quebrantar la ley de Dios, como quebrantar un mandamiento de Dios. El simple hecho de no congregarse, de no reunirse un domingo, una vez puede pasar eso y en su conciencia no hay ningún remordimiento, en su conciencia no hay ninguna tristeza. En su conciencia, en su corazón, no hay ningún dolor. Cuando el simple hecho de faltar un domingo, eso ya es desobedecer los mandamientos de Dios. Por algo el Espíritu del Señor nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aunque algunos dirán ahí, hermano, es que usted está mal, ahí es hacerlo costumbre. ¿Y cómo empieza la costumbre? La costumbre se hace sola, se hace por hábito. El mal hábito
¿Ok? Empieza por eso, el dejarse de reunir un día, y luego otro día, y luego otro día. Por eso, hermanos, el simple hecho de no reunirse un domingo ya es una falta ante nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque no está adorando a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque no está participando de la cena del Señor. ¿Por qué razón? Porque no está participando en la ofrenda a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque no está participando en la alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque no está siendo exhortado por la palabra de Dios. Y dígame una cosa, ¿esto no son mandamientos de Dios? Por supuesto que sí. Por eso muchas veces uno considera como algo muy simple, algo sin importancia, cuando en realidad sí es importante. Y esto obviamente afecta, hermanos, nuestra relación con nuestro Dios, y por ende, es decir, como consecuencia, se pone en gran riesgo nuestra salvación. Nuestros hermanos en Roma no solamente estaban descuidando, hermanos, su atención para con nuestro Dios, sino que también estaban teniendo problemas con ellos a través de los prejuicios. A través de los prejuicios y a través de las desavenencias de hacer menos a otros. Tal vez, como diría uno, haciendo ajenos a que a través de esto, ¿qué no se daban cuenta los hermanos que a través de todo esto estaban provocando la ira de Dios? Tan ingenuos eran los hermanos que no pensaban en esto. No, hermanos, no seamos niños ingenuos en la maldad, porque esto nos va a causar, hermanos, terribles cosas delante de nuestro Dios. Por eso, si nuestro Dios, hermanos, nos exhorta, y esto es también para nosotros, mirad pues, ¿ok? Cuando nos dice la Escritura, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuando hablamos de la bondad, hermanos, esta palabra proviene de la palabra Crestos, ¿ok? Crestos indica la acción de ser benigno. Es decir, una persona, hermanos, que no solo se dedica a hacer el bien, sino más aún es aquella persona que óigalo bien por favor, que se complace, que se deleita, que se goza en hacer el bien. Por eso, hermanos, en el texto original griego, la palabra que encontramos ahí no es bondad. La palabra que encontramos es benigno. Considérenlo benigno. Es decir, lo intensamente bueno que es Dios. Dios es buenísimo, hermanos. Dios, porque Dios, hermanos, cuando usted le pide algo a Dios, Dios no te da solamente lo que tú pides. Así no es Dios. Como muchas veces a nosotros somos así, damos lo que nos piden. Y a veces hasta somos menos. Somos, mejor no digo esa palabra porque en algunas culturas suele sonar como una palabra corrompida. Cuando es para otras partes puede ser una palabra normal, ¿okay? Pero lo voy a poner este término, poquiteros, ¿okay? Somos poquiteros. Dame tantito y le da tantito. Qué malo eres, me diste bien, me pediste tantito, ¿verdad? Me pediste tantito, te estoy dando tantito. Bueno, dame más. No, ya no, porque ya te di. ¿Verdad? Eso es poquitero, que damos de pequeñas cantidades. Dios no es un poquitero, hermanos. Usted le pide y Dios le da más. Dios le da más de lo que está pidiendo.
¿Qué pasó con aquel rey llamado Ezequías? Que cuando Dios envió a su profeta Isaías, él le dijo: ve con este mensaje y dile que ordene su casa, porque esta noche va a morir. Este hombre estaba enfermo, ¿okay? Ya venía lidiando con esa enfermedad. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Es hora de tu partida. Despídete de los tuyos. Le estaba dando tiempo para que se despidiera. Dice: despídate de los tuyos porque vas a morir. Y este hombre, al saber, hermanos, que ya estaba cerca su muerte, su partida, clama a nuestro Dios. Ora a nuestro Dios intensamente. Le dice: Dios, ten piedad y misericordia de mí. Considera, Señor, lo bueno, las cosas buenas que he hecho en tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Dios oye su oración. Y estaba cerca aún Isaías. Se le dice a Isaías: regrésate y dile a este hombre que va a vivir 6 meses más, 3 meses más, 1 mes de vida. Le va a dar 1 mes de vida. Pues ni 1 mes, ni 6 meses, ni 1 año, ni 10 años, 15 años. Fíjese nomás, 15 años. A pesar de que este hombre oyó, hermano, la bendición de Dios, todavía puso en duda la palabra de nuestro Dios. ¿Qué señal me das para esto que me estás diciendo? ¿Y qué es más fácil? ¿Que la sombra del sol avance o que retroceda? Pues que avance, naturalmente, pues la verás retroceder. Okay. Pero Dios le dio 15 años. Dígame una cosa, ¿eso no es generosidad? Dios es generoso, hermanos. Dios es generoso, Dios es muy bueno. Y si Dios muestra precisamente esa bondad, nosotros cantamos un himno: oh, bondad tan infinita. ¿Qué más sigue? Hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando al y santo amor, ¿verdad? Qué hermoso. Y es un himno de gozo, de alegría, dado a que el Señor fue muy bondadoso, muy generoso con nosotros, muy bueno con nosotros, porque Él vino a darnos vida en pequeñas porciones, vida en abundancia, hermanos, vida en abundancia. Y nos vino a dar algo que usted y yo no merecíamos. Lo que usted y yo merecíamos era todo lo opuesto: la muerte, puesto que estábamos en pecados y éramos enemigos de Dios y éramos blasfemos de Dios y éramos soberbios y altaneros delante de nuestro Dios. Éramos agresivos contra Él y menospreciábamos todas sus bendiciones y nunca le estimamos, nunca le considerábamos. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Mas sin embargo, hermanos, en el momento en que usted y yo clamamos a Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, ¿acaso no nos perdonó Él? Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos mostró su bondad realmente. Pero para que nosotros tuviéramos acceso a esa bondad, a esa misericordia, hermanos, a todo ese amor, nosotros tuvimos que ser contristados por la palabra de Dios, convencidos por su palabra, persuadidos en ella, y nos volvimos a Dios. Como dijeron aquellos hermanos, aquellos mismos que le habían crucificado, aquellos mismos que habían conspirado contra el Señor. Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Una de mis hermanitas que se acaban de bautizar, hermanos, allá en Ciudad Juárez, cuando le hice ver a través de las Escrituras, si Dios planeó todo un plan de redención, si Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él pudiera establecer su iglesia, su reino, y al momento de que tú entraras en Él, tu alma se resguardara, se protegiera,
para que en el día de la ira de su padre esa ira no te alcance a ti. Mas para que el Hijo pudiera hacer algo, Él tuvo que enviarlo para morir terriblemente en una cruz del Calvario. Y lo hizo por ti, por mí, por amor. Y se le derramaron unas lágrimas de sus ojos. Y me dijo un hermano: mira, hermano, se contristó de corazón. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque es la palabra de nuestro Dios que nos convence, que nos persuade y nos hace ver cuán grande es su amor para con nosotros. Pero si Dios nos muestra toda esa bondad, por eso dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, ¿qué es lo que, si Dios nos ha mostrado su amor, hermanos, su bondad para con todos nosotros, es para librarnos de prejuicios, es para librarnos, hermanos, de todas las maldades, es para librarnos de las envidias, de los rencores, de todo tipo de mal. Es para volvernos a Él, hermanos, en bondad hacia Dios. Juan 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis palabras. Que esa bondad que hemos recibido de parte de Dios la tengamos también para con nuestros propios hermanos. Por algo el Espíritu Santo dice en Romanos 5, versículo 8: mirad, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa misma bondad tenemos que mantenernos en ella, amando a Dios, amando a nuestros semejantes y sobre todo amando a nuestra hermandad. Hagamos el bien, dice ya en Romanos capítulo 12, mayormente a los de la familia de la fe. El amarnos entre nosotros, hermanos, porque para esto hemos nacido. Para esto hemos sido renacidos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Tenemos que amarnos entre nosotros, amar a Dios y sobre todo amar a nuestro prójimo y mantenernos en esa bondad, mantenernos en esa generosidad, ser bondadosos, ser generosos, aún también con los enemigos de Dios. Aún también con nuestros semejantes hermanos, hablarles del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios a aquellas personas que son duros y rebeldes y obstinados en contra de nuestro Dios, sin importar las consecuencias, sin importar que nos agredan, que nos ofendan, que nos lastimen. Pues ¿qué fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hicieron con Juan el Bautista? ¿Acaso no le cortaron la cabeza por haberle dicho a aquel hombre Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano? ¿Y qué le costó eso? La cabeza. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Bueno, claro que no nos va a costar la cabeza, pero sí posiblemente un daño personal. Sin embargo, tenemos que ser practicantes de esta bondad, que eso es lo que Dios espera. Principalmente, mire, póngase a pensar en esto, mi hermana, mi hermano. Dígame una cosa: ¿Dios ha sido bueno con usted? Extremadamente bueno. Gloria a Dios. Ahora dígame una cosa: ¿somos nosotros buenos para con Dios? ¿Qué tan buenos somos para con nuestro Dios? Amén, mi hermana. Amén, mi hermano. Dígalo. Porque hay hermanos que piensan en su reino. Hay hermanos que, gracias a Dios, hermanos, se preocupan por otros hermanos y proveen ayuda, muestran gestos de hospitalidad, gestos de amor. Y estas cosas, mi hermanito, nos ayuda, mi hermano. Porque ¿sabe quién es el que obra en eso, mi hermanita y mi hermano Cecilio? El amor de Dios.
es una muestra de Dios. Cuando yo recibo un favor de una hermana, de un hermano, y a veces, créalo que a veces uno también como predicador, a veces nos sentimos en medio del dolor, de la frustración. A veces los problemas o otras cosas, hermanos, nos afligen. Y a veces nos quieren desanimar. Pero Dios actúa, hermano. Y nos llega algo sin pedirlo. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto del Edén orando intensamente, Dios le envió un ángel para fortalecerle. Créalo, hermano. Así yo he sentido la mano de Dios en el hombro. Y me ha confortado, enviando otro hermano. Y poniéndome a trabajar también. Esto es lo hermoso, porque Dios espera que también usted sea bueno para con Él. Y la bondad se manifiesta en su reino, en su pueblo. Y todo es para la honra y gloria de Dios. Amén. No solamente esto, para terminar, ¿okay? Consiste en mostrarnos la severidad de Dios. Es una gran, lo que Pablo, el Espíritu Santo está diciendo aquí, mirad pues. Es decir, sean plenamente conscientes de esto. Sean capaces de entender esto. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Son los dos perfiles. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Y como les decía hace un momento, esta palabra severidad es la palabra opotomía, sin H. Opotomía literalmente indica una cortada. Literalmente indica una cortada. Pero esta palabra tiene la idea también de describir a un ser como escarpado, a un ser aguzado, que implica una persona que es dura en su disciplina. Pero Dios, hermanos, ciertamente es duro en su disciplina, pero no es un Dios, hermanos, que se complace en maltratar. No es un Dios que se complace en destruir. No es un Dios que se complace en causar dolor. Todo lo contrario. Dígame una cosa, así algo simple. Usted como padre, como hermano, seguramente usted en algún momento se ha visto en la necesidad de disciplinar a sus hijos. En algún momento tal vez se vio en la necesidad como hombre de quitarse el cinto y ven para acá. Dale y dale. En algún momento tal vez se vio en necesidad de darle una cachetada a uno de sus hijos porque le alzó la voz. Y a veces uno dice, no estás hablando con cualquier persona. No estás hablando con ninguna de tus compañeras de trabajo. No estás hablando con ningún compañero de tu trabajo o con ninguno de tus amigos. Estás hablando con tu padre. O estás hablando con tu madre. Y nos debe respeto. Si jamás te hemos faltado respeto, también tienes que respetarnos. Inculcar a nuestros hijos el respeto, hermano. Principalmente a sus padres y a las personas, sobre todo mayores. Y a veces nos duele. No nos duele la mano, pero nos duele internamente. Nos duele internamente, porque no es un gusto, no es un placer golpear, lastimar. Así es el sentir de nuestro Dios. Pero Dios se ha visto la necesidad de hacer esto porque clama respeto. Como la diapositiva que ustedes están viendo, que cuando el pueblo de Hebreo, hermanos, habló en contra de Dios, diciéndole a Moisés, estamos hastiados de este pan tan ligero. Estamos hastiados, es decir, menospreciando el favor, la bendición de nuestro Dios. Queremos carne.
hablando mal contra nuestro Dios, contra Moisés, y es por eso que Dios envió serpientes ardientes para que fueran mordidos y muertos por ellas, allá en Números capítulo 20. Una vez que el pueblo, hermanos, empezó a ver tanta mortandad, volvieron a Moisés y le dijeron: Moisés, nos hemos arrepentido de haber hablado mal contra Dios y contra ti, clama a Dios para que nos perdone. Moisés dijo: no, ustedes se los merecen, por sus hechos se los merecen, ustedes deben de sufrir y de pagar por eso. Hizo eso Moisés. Por algo Moisés, hermanos, tenía el corazón también de nuestro Dios, y Moisés clamó a Dios y Dios los perdonó. Pero Dios mostró ese otro carácter que muchos no queremos ver. En realidad no queremos verlo. Usted lo puede ver, ese carácter, precisamente en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 en adelante, que por su incredulidad no entraron al reposo que nuestro Dios le prometió. Muchos fueron devorados por la tierra se abrió y fueron tragados y enviados vivos al Seol, a la muerte. Otros murieron por las serpientes. Y por eso, cuando el apóstol Pablo dice: por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por eso qué importante es que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, consideremos estos dos extremos, estos perfiles de Dios. Hemos conocido la bondad en ella, persevera en ella, continúa en ella, siendo bueno para con nuestro Dios, siendo bueno para con el reino de Dios, siendo bueno para con tus semejantes, practicando la benignidad de nuestro Dios. Y en el momento en que estés a prueba, en el momento que seas tentado, en el momento que estés provocado, acuérdate, Dios es severo. No caigas en pecado. Por algo el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice: he aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén, mis hermanos. También la disciplina es el amor, y Dios nos ama, y Dios nos va a tratar como hijos, hermanos, es porque es nuestro Padre, y tenemos que entrar en la disciplina del Señor para que siempre respetemos su nombre, le demos honra y gloria a nuestro Dios, y nunca vengamos a ser víctima de su ira. Mirad pues la bondad y la severidad de nuestro Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron en el desierto, pero la bondad para contigo, si tú permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, dice, tú también serás ¿qué? Cortado. Consideremos muy seriamente esta advertencia que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Conduzcámonos en el temor a nuestro Dios, hermanos, y seamos grandemente bendecidos por nuestro Dios. Amén. Mientras cantamos en himno, hermanos, gloria a nuestro Dios por ello. Y si usted, mi hermana, mi hermano, siente que no ha obrado conforme a la voluntad de nuestro Dios, siente que le ha fallado a nuestro Dios, pase al frente y estaremos orando a nuestro Dios por usted, y verá que Dios le perdona, y seguiremos adelante en el reino de nuestro Dios. Y si usted, mi amigo, mi amiga, desea entregarle su vida al Señor, también pase al frente, pídale perdón a nuestro Dios, que Dios es amplio en perdonar, y porque Él también le ama profundamente, así como a nosotros. Puestos en pie, hermanos, cantemos este himno a nuestro Dios, y que ya nuestro hermano está listo para con este canto, por ti y por mí.